Bienvenidas, bienvenidos al capítulo número 4 ya, Camila. Imagínate, estamos grandes. Estoy con Camila Cubillos. Ella es experta en ciberseguridad, algo tan importante hoy en día que todos nos tenemos que instruir. Para mí es algo como a nivel de sociedad hoy en día. Camila, bienvenida. Muchas gracias, Gia. Qué rico estar acá en este podcast. Lo encuentro demasiado bueno. Además que el sentido que tiene es muy bueno. Muchas gracias por la invitación. Pero o sea, es un encanto para mí estar contigo porque voy a aprender muchísimo. El poder de tu talento en este podcast número 4, lo que estamos buscando, tú que estás escuchando, es que te instruyas mucho de Camila. Si tienes alguna duda incluso y la puedes dejar ahí en los comentarios cuando este capítulo ya esté al aire, eres bienvenido porque sabemos que Camila te va a responder cada vez que alguien nos haga alguna pregunta. Partamos, Camila. ¿Cuál crees tú? Nos vamos a ir al tiro ahí de lleno y vamos a ir paseando por distintas partes, por tu historia familiar, por tu historia como abogada, lo bueno, lo malo, distintas cosas que vamos a ir ahí preguntando. Partimos con, ¿qué es? Imagínate, nada que ver, pero ¿qué es lo más interesante y lo menos interesante del cibercrimen? Mira la pregunta. Lo más interesante del cibercrimen es yo te diría que es toda la organización que hay detrás, como esas inteligencias que intentan ir un poco antes de lo que avanza el sistema. Y me encanta a mí ir desarticulándolo. A mí me apasiona ir uniendo los vínculos entre cada caso, ir descubriendo quién es el líder que está detrás y que tiene relación con el otro caso. Y al final para darse cuenta que no pueden ir antes que nosotros y que las instituciones públicas. Y lo menos interesante yo diría que son más que nada la problemática. ¿Quieres a A los delincuentes, al ciberdelincuente, que es uno de los delincuentes más inteligentes que tiene nuestra sociedad el día de hoy. Entonces, me gusta mucho poder entender el funcionamiento de su mente para saber dónde van, a quién quieren llegar, qué traman ahora y cómo son sus nuevos mecanismos para poder prevenir, educar en prevenir y para poder reaccionar a tiempo, con la data que ellos mismos van dejando. Claro. ¿Cuál es el perfil de un ciberdelincuente? Es bien psicopático, diría yo, porque es una persona que si uno la ve no representa un mayor mal a la sociedad, probablemente tienen empresas constituidas, con inicio de actividades, que la constituyeron en ley, en tiempo y forma en nuestro sistema, que están bancarizados y que están ahí ofreciendo servicios, pero detrás de todo eso hay una maquinaria que opera engañando y metiéndose en nuestros sistemas, engañando a las personas básicamente y robándole hasta el último peso y aprovechándose de las vulnerabilidades que nos deja nuestro sistema bancario. Esa es la realidad. Se aprovechan del 100% de las vulnerabilidades que debiesen prevenir los bancos, digamos, y las instituciones financieras para no dejarlos ingresar, pero ellos lo conocen mejor que nadie y logran ingresar. Sí, es un perfil bien psicopático y bien Ok, complejo. La cárcel no sirve para este tipo de personas, porque desde adentro igual ok. organizan todo. Claro, es un sistema que finalmente se comprende desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro en el fondo. Sí, ¿Cuál ha así es. sido el monto más grande que has defendido en tus clientes por un fraude bancario? Yo ahora estoy, de hecho, justo hoy día uno de mis abogados estaba en una audiencia del fraude más grande que llevamos como estudio, que son 110 millones de pesos a una sola persona natural en distintas instituciones. Estábamos en una audiencia bien ¿Cómo importante. surgió eso? A ver, cuéntanos cómo lo estafan a él o a ella. Él quería invertir, un profesional, un ingeniero civil que trabaja en una minería, muy inteligente también, mi representado, ¿Ya? y quería invertir su plata. Ese fue su gran pecado. Quería invertir su plata, empezó a investigar, encontró una empresa que se hacía pasar por bastante seria, metió plata, primero 2 millones de pesos, partió con 80 lucas de esto, 80 lucas, después metió 2 Ya. millones de pesos, y los delincuentes le hacen descargar una aplicación al celular para que haga seguimiento a esta inversión. Cualquier Ok. aplicación que uno descarga
para hacer seguimiento, Exacto. para ver tu monitoreo de plata. Y él lo descargó porque no era nada extraño. Y esa aplicación finalmente era una aplicación que controlaba totalmente su sistema informático del celular. Entonces de ahí le empezaron a sacar créditos de consumo, avance en efectivo, todo ellos mismos controlando desde otro dispositivo. Y obviamente pasó rapidísimo los créditos aprobados en segundos por los bancos porque él es muy buen cliente. Por algo tenía Claro. créditos tan altos aprobados en distintas instituciones y de ahí 100 millones de pesos, 70 de deuda, 110 millones de pesos y el resto era plata de él que tenía de sus ahorros, que quería invertir. Entonces, claro, y ¿En, son tan hábiles. en fracción en tiempo, cuánto surge todo este fraude? Este fraude duró aproximadamente cerca de 3 semanas, más o menos, en diciembre del 2023. Ok. Imagínate, ya estamos ya terminando, esperemos que salga todo bien. Duró cerca de 3 semanas. Sí, yo lo encuentro heavy eso porque te sucede algo así, después uno dice, ¿cómo confías? ¿Cómo vuelves a confiar en la institución que se supone que es la más segura primero, que es el banco, Exacto, y después contrataste una empresa que se supone que era lo más seguro y la misma empresa te estafa? claro, y no hay ningún control. Al final el negocio en Chile es el crédito fácil. Entonces, los créditos están al alcance de la mano de todos los buenos clientes y priorizan que en un solo clic poder obtener un crédito millonario para ganar los intereses, que invertir en ciberseguridad, porque no hubo ningún control previo para acreditar que quien pedía ese crédito era mi representado. Simplemente se lo dieron. ¿Sirven o no sirven entonces los seguros que nosotros pagamos mes a mes con las distintas entidades bancarias que tenemos antifraude? Esos seguros son ilegales, están prohibidos por ley. Si los pagan, no debiesen pagarlo porque es una obligación de la naturaleza, por así decirlo. Ok, No, es como que alguien contratara un abogado esperando que sea diligente, como es obvio que tengo que ser diligente. El banco tiene que obvio, claro. garantizar que las platas que uno mete en sus cuentas estén seguras, es una cuestión básica. Entonces, desde hace ya rato se dio esa discusión de si eran o no necesarios los seguros cuando en verdad ellos están obligados a tenerlo, es una garantía que nos tienen que dar de por sí. Claro. Entonces, todavía siguen existiendo, pero con límites y papeleo, y nunca te van a llegar a cubrir el monto total del fraude. Ok. Entonces, yo digo que no sirven y que es una muy mala forma de que al final el cliente se haga cargo de una responsabilidad que es del banco, que es de prevenir, detectar y reaccionar ante el Exacto. fraude. ¿Tú trabajaste ya con bancos como haciendo ese trabajo? Tipo, que ustedes tienen que saber prevenir, educar y después reparar los daños o sea, como estar a la altura de lo que está pasando, ¿cachai? De lo que está en la contingencia máxima. Antes de tener mi propio estudio jurídico, trabajé en otro y me tocaba representar a la mayoría de los bancos de Chile. Entonces yo estaba del Ok, otro lado y me tocaba hacer las querellas para y los informes de fraude de los bancos y era una cuestión que yo decía como, pero ¿cómo se permite que ocurra esto? Entonces me claro. tocó ver muchas cosas que me hicieron ejercer lo que hago hoy y que me hicieron salirme de ese esquema y de dejar de defender injusticias, que para mí son injusticias. Claro, Entonces, ahí va como asociado tu código de ética como persona, sí, sí, o sea, la decisión que tomaste. me acuerdo perfecto un juicio en Valparaíso, que yo perseguía a una ciberdelincuente, pero demasiado peligrosa, según yo, según la investigación y la carpeta investigativa. Y llegué al juicio oral, y esta ciberdelincuente no era una ciberdelincuente peligrosa, era una adulta mayor de 80 años, que Imagínate. llegó, se sentó y me dijo como, yo no sé, porque la plataforma en cuestión, que fue como la receptora de fondos y por donde sacaron la plata, era una institución que ahora recientemente es banco en Chile. Entonces me dijo, yo Ajá. no tengo idea qué es esta plataforma, no sé qué es. Y yo me quería morir ahí mismo, el fiscal y la jueza me decían, ya, démosle, vamos al juicio. Pues llegó otro adulto mayor, que era la clienta del banco a quien yo representaba, y resulta que la señora dice en el juicio que a mí me estafaron por 15 millones de pesos, me dieron unos créditos de consumo, pero después el banco
Naranjito, le vamos a llamar, me dice, el banco me hace repactar la deuda. Me ofrecieron un crédito mayor para pagar el crédito que sacó el delincuente y además me dejaron con una deuda, entonces yo prefería aceptar eso a, a arriesgarme a tener un problema, esa era la clienta. Entonces eran dos adultas mayores Exacto. víctimas, a la que yo pensaba que era la imputada y a quien yo pensaba que era mi testigo, que también estaba siendo víctima. Seguía pagando el crédito, entonces Claro. nosotros ahí... Víctima de un sistema que está súper viciado al final. ¿Y Sí, qué súper, pasa con súper el viciado. delincuente aquí? Ahí el delincuente real está con orden de detención. Yo le he hecho seguimiento a esa causa porque terminamos con una de las imputadas y el delincuente real está con orden de detención y todavía no lo encuentran. Y probablemente Ah, no lo van a mira. seguir buscando, porque al final Ok. los bancos tienen también seguros propios, seguros asociados, y ahí va a quedar. Y así, sí, y desde la duda, desde la ignorancia, todas las platas desaparecen. Esas platas ¿Alguna vez se ha conseguido que se le devuelva a las personas que les robaron? como por parte del banco se consigue, porque al final el banco es el que se tiene que hacer responsable del fraude por no detectarlo. Porque es muy raro Ya, que una señora de 70 años esté pidiendo a las 4 de la mañana un crédito de consumo de 15 millones de pesos desde una aplicación que nunca había usado. Entonces el banco debió haber detectado claro. que no era ella y después haciendo transferencia y transferencia. El delincuente lo saca muy rápido, usa terceros de buena fe, a ti te pueden clonar, pueden sacar una tarjeta tuya con mucha facilidad, solo con tener tu cara. Eh, y pueden sacar una tarjeta fácil no sé si puedo mencionar plataformas, pero sí, en Sí, Santander, Más sí. Lucas, Banco Chile, Cuenta Fan, Cuenta Tempo, todas estas cuentas que se abren online y rápida, más Ya, es muy fácil sacar cuentas. Basta con que alguien pierda su carnet o encuentren una foto de alguien, saquen una cuenta a nombre de esa persona y por ahí sacan las platas y luego las van sacando por caja o las meten en cripto o en especie, como lo que pasó con claro, Amparo, que al final los delincuentes era parte de lo que le habían robado a ella y parte de lo que le claro, robaban a las exacto. personas. Pero es difícil Y encontrar blanquear las la platas plata en el todavía. fondo. Sí, blanquear la plata a través del sistema, exacto. Después de todo esto que me has ido contando, a mí me gustaría saber un poco más de la Camila de niña. Camila, perdóname la intromisión, pero ¿qué edad tenés tú? Tengo 31. Te ves jovencita, sí. Sí. Eres un poquitito más joven que yo. ¡Ah! La carrera a tus 31 años, abogada. Cuéntame un poco de tu infancia. ¿Fuiste siempre la defensora de los pobres o la que estaba ahí dando la última pelea en base a algo que quería decir? ¿Cómo era tu personalidad de chiquita? Mira, yo soy hija de dos padres adolescentes. Entonces, eso igual Ok. determina bastante cómo va siendo mi personalidad. Un ¿Qué tan poco. adolescente? A ver. 17 años tenía mi mamá y 21 mi papá. Mi papá no era adolescente, mi mamá sí. Ok, Chicos, ya. entonces fui una niña que sin darme cuenta yo, me acuerdo que me di cuenta que era hija de padres adolescentes cuando estaba haciendo una tarea en el colegio con una compañerita Ya. y esa compañerita estaba en mi casa y ella no entendía por qué yo primero no entendía por qué yo vivía con mis abuelos y mis papás. ¿Por qué? Viven acá, Claro, yo veo a mi abuelo exacto. como una vez al año. ¿Y por qué mis abuelos tenían la edad de sus papás? Ahí yo empecé de chica como, Claro. porque claro, mi historia no era como la de todos, mis papás eran chicos, eran bastante chicos, criando una niña, ¿Y qué edad tenías ahí? yo ahí tenía cerca de 6 7 años más. Ah, ok, Me ya. acuerdo perfecto de esa escena, de hacer la tarea y que ella me preguntaba esas cosas, yo como, al año siguiente Yo nací no mi sé. hermano, claro, soy la hermana mayor también, hermana de dos hermanos más chicos, uno de 22 y una de 16 sí. Ok. Mm, Desde ahí un poco fui eh, criada por una familia que tenía muchas expectativas también de lo que fuera a pasar conmigo, que no podía cometer el mismo grave error de mi madre de ser madre adolescente, que tenía que ir a la universidad. Claro. Soy la primera profesional de mi familia, además. Ay, Era, qué sí, lindo. sí, fue bien, no, mi mamá siempre estuvo ahí bien medida conmigo, ayudándome a estudiar, em, enseñándome lo importante que era. Y yo pasé por dos colegios, que también fue bastante importante en mi vida, porque estaba en un colegio en el que había estudiado mi mamá,
y que no la habían dejado graduarse cuando ella estaba embarazada, porque se quedó esperando guagua en cuarto medio. Entonces, para mí era el claro, colegio que no la dejó graduarse. Entonces, eso era como mi concepto de ese colegio. Pero era un colegio bien terrible, o sea, era feo, feo de verdad, estéticamente feo, las mesas manchadas, las mesas como con liquid, rayadas. Lo que más me chocaba era que en sexto básico, séptimo, tenía compañeras de 18 que estaban en los baños fumando cigarros ya, y marihuana, era terrible. Y como que a nadie le importaba mucho lo que era estudiar. No, no era ya, como ok, algo importante en ese colegio. Entonces yo me sentía muy, no me sentía muy a gusto ahí. claro, No tenía muchas amigas porque estaban todas como en otra. Hasta que un día una profesora le dijo a mi mamá, la tía Paola Lanzarote, se llamaba, que me saque de ese ya, colegio. Como no, sáquenla de ese colegio porque se está perdiendo. Y me acuerdo perfecto que yo era buena alumna, pero no era tan difícil ser buena alumna en ese colegio. ok. Era buena alumna, me acuerdo que hubo unas pruebas que me saqué puro 7 y a nadie más que a mí y a mi familia le importó, y está bien, pero era como, es parte de la vida, pero no era algo Claro, pero importante. no era algo que te iba a proyectar hacia un Exacto, futuro óptimo, en el fondo. exacto. Y ahí mi mamá me cambia de colegio, fue todo un tema el cambio de colegio, porque ahí descubrí otro mundo, y ahí pude ir sacando un poco más, porque llegué, bueno, llegué a un colegio que era muy distinto, de partida era limpio, era ordenado, era un colegio de San Rafael, ¿sí? Las niñitas cuidaban mucho sus mesas, todo era muy bonito, gratuito Qué también, importante es eso, ¿ah? y como el Porque a veces hoy ambiente. en día, sí, hoy en día mucha gente dice, no, porque da lo mismo con el pelo que vayan, da lo mismo, y en parte da lo mismo, pero también te uniforma, y el Sí, uniforme ordena la mente, y durante toda esa época uno necesita, como niño y como adolescente, tener uniformidad en la claro. mente para poder tener mayor potencial. Sí, ese sentido como de pertenencia a algo, o sea, yo no me sentía parte de un lugar que no cuidaban, que a nadie le importaba nada, ¿cachai? Y llegar a otro lugar que era muy... Sí, sí. mm, O tal vez, no sé, vaya a saber una, porque igual siempre fui como que nunca me sentí muy a gusto. Y me acuerdo cuando fui a la prueba, y yo vi todo este lugar, todo ordenado, las mesas bonitas, los lockers, todo bien ordenado, Claro, todo como las pruebas anotadas, el diario mural. Y vi la prueba y era chino mandarín, porque en ese tiempo había prueba de selección. Yo me preparé un año para ok, la prueba de selección, imagínate. Y era chino mandarín, y yo sabía que me había ido pésimo. Dije, y lo que más me ya, dolía era como voy a tener que volver a mi colegio donde fumaban marihuana en el baño. Porque me había ido muy mal, según yo. Y sí, me había ido muy mal, claro, efectivamente. ok. Pero tuvieron piedad contigo y te dejaron entrar. No, casi que me saqué un Vieron la 3.9, proyección. me saqué un 3.9 y un 3.8 y un 4.1 No, y fui la mejor nota de 20 niñitas. De 20 niñitas que no pasé. te creo. No, te pasaste. ¿Cómo tal? O sea, el estándar, pero así ya, aquí, Te juro. elevadísimo. Como todos tus pobrecitas ahí sufriendo dando la prueba, me la imagino. Sí, no, brutal. Y bueno, llegué a ese colegio y lo primero que me dicen como que bueno que entraste en octavo básico porque es un cambio muy grande. Y ahí aprendí, como que me llegó el concepto de NEM, ¿cachai? De las notas de enseñanza media, que no tenía idea qué era. Exacto. Y claro, en octavo básico me fue pésimo. O sea, yo estaba aprendiendo de Sí, me partida imagino. latín, que nunca en la vida me habían enseñado latín en el otro colegio, inglés, y Claro. todo era como muy distinto. Y yo todavía no tenía diagnosticado mi déficit atencional. Entonces me costaba aún Ya, más sin yo obvio. saberlo como todo. Y sí, era bien peleadora, me gustaba mucho, pasé mucho tiempo, me encantaba mucho todo lo que, los debates, yo disfrutaba mucho investigando, debatiendo, Ok. defendiendo un punto. Siempre fui como muy así desde chica, solamente que antes, cuando iba en el otro colegio, no tenía mucho con mi almohada, Claro, con quién con quién hacerlo, porque hacerlo. nadie iba a estar a la par, tú querías debatir, pero la otra estaban fumando marihuana, entonces no había mucho cerebro para debatir ahí, perdonando la expresión en el fondo. Ya, y Sí, después llegas segundo, tercero, cuarto medio, ¿en qué año es que tú dices,
parece que leyes es lo que quiero estudiar. Ay, nunca. De hecho, fue heavy, te juro, porque yo toda la vida, toda la enseñanza media, yo estaba para medicina, pero me costó mucho primero medio, salí con 6. Entonces, realmente ¿Ya? medicina yo lo veía más inalcanzable en ese momento, y tampoco me gusta, bueno, ahí te voy a llegar a eso. Pues, ya, medicina no, enfermería sí, o matrona. Siempre yo fui científica, me autodefinía como científica. Ok. Todos mis electivos durante toda la enseñanza media los hice en ciencias. Me costaba mucho, 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 pero yo estaba ahí, no sé por qué, caballito carrera, en que yo era científica. Porfía, ahí. Y sí, y me ganaba todos los premios de historia a fin de año, todos. De Ya, historia, ¿viste? Esos chiquillos, ustedes que están escuchando. Camila se ganaba los premios de historia, pero burra, porfiada, para los que son de otros países, burra en Chile le decimos a los porfiados, a los tercos. Entonces ya dale conciencia, pero no, los premios solo ganaban en historia, ya. Dale, Cami. ahí estaba la cosa todo el rato. Y me inscribí a la PSU de ciencias. Y lo que más nos recomendaban era como inscríbanse a la PSU de historia y de ciencias siempre. Y yo, no, porque soy científica, ¿qué me importa historia? Y no me inscribí a la historia. Hasta que de cuarto medio, imagínate, a fin de Ya, cuarto medio yo voy a un día como enfermera a la clínica alemana. ya. Y ahí me di cuenta que era todo lo que yo no quería en la vida. Hoy no te veo nada como enfermera, nada. Cuando te conocí, fue como, es obvio que ella es abogada, no, hasta periodista, pero como de esa parte, ¿cachai? De esa área. Pero Sí, no, imagínate, la pasé pésimo, llegué muy frustrada, no sabía qué hacer. Y menos mal que siempre tuvo muy buenos guías en el colegio. Entonces, lo primero que hice fue, mi Bertita, por favor. No sé qué hacer claro, con mi un vida. mentor. Claro, porque no me veo en esto, no quiero esto. Le tengo que decir a mi mamá, que igual mi mamá siempre quería que yo estudiara algo de salud, también tiene mucho que ver. Y no me pude inscribir a la historia, no me inscribí. Como, ¿qué voy a hacer? Sí, pues, ya, claro. Voy a perder un año prácticamente. Y no sé qué hicieron, pero lograron que yo me inscribiera 3 semanas antes de la PSU, me inscribieron a la prueba de historia. No sé cómo fue Ok, el proceso. Entonces tuve que estudiar historia 3 semanas, dejé de estudiar todo lo que ya. era ciencia, matemática. Ah, y a todo esto fui también a un día como abogada y ahí yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Me encantaba conversar con los Claro. estudiantes cuando me contaban lo que estudiaba, cómo eran sus clases, cómo era lo que hacían después en las prácticas. Esto es, no me llegó tampoco como, no, como que lo supe ahí cuando lo vi en concreto. Esos son los llamados que hacen las universidades, ¿cierto? Sí, Como pero un yo me acuerdo que me metí open. como bien de copuchenta, porque eran bien, Ya, no habían redes sociales en esa época, pero Google sí existía. Ahí con mis amigas nos metimos a todos los días claro, que exacto. pillábamos. Entonces ahí vi Claro, claro. el día como, también como estudiante de Derecho, como abogada. Y me fue regulé con el tiempo, obvio. Había Ya, dejado de obvio, estudiar. sí. Y había estudiado 2 semanas, 3 semanas para BCU de Historia. Pero yo como sabía, igual que me irregulé, que me metí igual a bachillerato. Me inscribí antes a bachillerato en Historia en la de los Andes, que Ok, me gustaba mucho esa ya, universidad. Entonces, si me iba bien, me cambiaba la matrícula a Derecho. Y si no, estaba un año en bachillerato de Historia. exacto. Además que salí muy chica, salí a los 17, Ok. no... Pero aunque hubiese salido a los 18, no hubiese sido mucha la diferencia. Si soy re chica, pero igual, pues 31. La chica tampoco, que ya somos. Eh, Eres una abogada ya seria. no, obvio que... Eres una abogada seria. Pero no hubiese sido mucho la diferencia, un año más, un año menos, eso hoy. Exacto. Ya, ahí entraste a la universidad. Y, pero entré a Derecho. Quedé como, sí, Ok, quedé en Derecho. Y a mí lo que más me importaba era también que, porque ya, una cosa era entrar y después pagarlo. Entonces, y la Universidad de es los verdad. Andes es una de las más caras de Chile. Más cara. Sí. Entonces yo tenía, Depende de la carrera, pero sí. sí, además de la carrera. Yo había tenido beca en bachillerato, me inscribí por notas, entonces sin PSU. Y cuando Ya. quedé en Derecho, peleé también para que mantuvieran la beca del 70% y me la mantuvieron y ahí entré a la universidad. Y fue genial. La peleé. Palabra clave de la Camila. La Sí, peleé. Ok. sí, fue bien. ¿Crisis existencial durante tu periodo de estudiante en abogacía? Sí, 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 bastante.
porque ahí descubrí también otro mundo en la Universidad de los Andes Derecho, que era otro mundo que yo no conocía y que era otro Chile, prácticamente. Exacto. Otro Chile. Sí, es verdad. Entonces ahí yo Sí, tus tenía dos, compañeros venían de otra clase social, me imagino. sí, pues tenía dos alternativas, o me iba como por así, en el resentimiento social, o preguntaba como En la cómo, rebelde, en la rebelde, o cómo lo hicieron, yo también quiero, obvio. Sí, ¿cachai? me encanta, me encanta. Sí, así que me fui en la segunda. Pasé igual un poco en la primera, como esa como por qué, no sé qué, pero salí muy rápido también de ahí y nada, fue otro mundo. Y también, y era lo que quería, no me fue al principio bien. Primer año fue difícil, muy difícil, porque era Ya. otro ritmo de estudio que además yo había dejado de hacer mi deporte por los tiempos. ¿Qué deporte practicabas? Yo hacía vóley, Ya. entonces me ayudó mucho durante la enseñanza media el vóley. Y lo dejé Ya. porque no me calzaban los tiempos. Sí, me imagino. Ya, después te graduaste, ¿cierto? ¿Cuándo es el momento que tú decides y dices, vamos a especializarnos en cibercrimen? Por ahí va la cosa. Eso fue bien. Primero, yo siempre supe que quería ser abogada penalista, que básicamente es una abogada que se involucra en todo lo que es delitos en general. Entonces, me Ok, formé bastante durante toda la carrera en todo lo que era el derecho penal. Entonces, trabajé primero en un estudio jurídico que fueron mis grandes maestros, la Carola Allende y Gonzalo Hoyle, mis grandes maestros. Gran parte de lo que soy ahora lo aprendí de ellos en la litigación, fueron muy buenos maestros. Y siempre supe que me quería enfocar en el lado de las víctimas. Entonces, después de pasar por ese estudio, me fui a trabajar al Estado, al gobierno de Chile, al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, ah, mira, como defensora de ya, víctimas de mujeres víctimas de violencia. ya, Y ahí era 100% enfocado en víctimas. ok, Lamentablemente el gobierno es muy mal empleador, el Estado en general. Entonces yo tenía una hija, no podía eh, tener un mal pagador como jefe, digamos, por así decirlo. claro, exacto, necesitabas estabilidad y todas tus cosas en el fondo. Y ahí volví al mundo privado, a mi último trabajo, y ahí descubrí la parte de qué tipo de víctimas yo iba a representar, que eran al final las víctimas más abandonadas del sistema, porque no solamente están abandonadas por la institución bancaria, sino que por la institución pública en general, porque no les Ok, creen, muchas veces minimizan su dolor. El delito del que fueron víctimas, ahora mismo es plata, como no, pues, no es da lo mismo, es sí, plata. A una persona le roban toda la plata que tenía en su cuenta, lo dejan endeudadísimo, deja de pagar el dividendo, deja de pagar el colegio, deja de su hija, deja de pagar sí, todo es y le mucho arruinan la más, vida. Y esas víctimas sí. son las más abandonadas, curiosamente, por el sistema. Entonces, estando ahí en ese último trabajo, yo dije, esto es lo que quiero hacer siempre. mm, y quiero hacerlo con mis valores, con mis fundamentos y formarlo como desde mis bases. Y ahí fue como nació mi estudio. Mira, sí, somos seres políticos. Somos seres políticos y sí. ¿Y No te sé, gustaría ser la precursora de alguna ley que proteja de mejor forma a estas víctimas? Porque si estamos abandonados de una u otra forma es porque la ley está mal escrita, mal redactada o no existe. No sé, no tengo idea, de ¿cachai? hecho, 100% sí, y lo digo así, sí, me encantaría ser propulsora de un cambio de legislación de la ley de 20.009 de fraude bancario, porque de hecho la última modificación fue impulsada indirectamente por la Asociación de Bancos. Ah, Se mira. pusieron muchas reglas y que entorpecieron mucho el proceso y al final ahora igual ellos están un poco perdiendo como en la guerra con la misma ley que impulsaron. Entonces ahora quieren Ya, ellos impulsar otra, que vuelvan los seguros bancarios, que es la pregunta inicial o una de las preguntas sí. iniciales que me hiciste, que al final no termina resolviendo el problema. Me encantaría poder yo ahí meterme
y poder colaborar con un cambio legislativo. Y un poco también por eso tengo y quiero tener presencia en redes sociales, porque ahí está, como decía Claro, Nietzsche, la voluntad de poder ahora. O sea, Nietzsche no lo decía porque no existían las redes sociales, pero ahí está la voluntad de poder claro, en la exacto. actualidad. En el fondo se cambia ese espacio nada más. Claro. Sí. ¿Qué es lo que más te apasiona de ser abogada? Me encanta pelear por las injusticias. A la persona que está siendo víctima de una injusticia atroz y combatirla. Eso es lo que más me apasiona. Y devolverle la tranquilidad y confianza como en el sistema. Si se hacen las cosas bien, Y si tuvieras, sí, y después. si tuvieras algo que cambiarle a tu carrera, ¿qué sería A mi carrera, como como abogada? a mi carrera como mi recorrido como persona o a la carrera de derecho. Es una buena pregunta que iba después. A la carrera que estudiaste. Realidad. Yo creo que muchas veces los estudiantes se quedan muy en las nubes y nos pasa a todos. A mí me pasó que yo vi la realidad del derecho cuando hice mi práctica profesional Claro. después de haber salido de la universidad. Entonces después te hacen estudiar un examen de grado que cuesta mucho aterrizarlo a la realidad y termina siendo puro Mm. concepto abstracto. Sí, sí, Llevar un sí, poco sí, el sí. derecho a la tierra, a la realidad. Yo soy una convencida de que todo año, o sea, primero que restablezca los currículum, o sea, las mallas curriculares de las universidades. Creo que hay un sinfín de ramos que ya introducción a la filosofía. Compadre, me podía hacer esa misma clase en 2 semanas. Bueno, no tenéis para qué estar 6 meses en introducción a la filosofía. Que ya no, ya, pues ya está ChatGPT que te puede hacer un resumen, Oh, no sé. Creo que es importante, obviamente que sí, no, pero estáis en ese tipo de ramo. ¿Qué ramo? sí. Ya, eso, hagamos ese Es juego. que yo ¿Qué ramos en leyes es como introducción a la filosofía que tú decís, "Hácelo en 2 semanas, no tenéis para qué pagar un semestre por esa cuestión, es que no sé. cuando puedes hacer algo más Yo práctico"? tengo una visión muy opuesta a la filosofía. Ya, a ver. Yo metería la filosofía en todas las carreras. Ya. Sí, ¿por qué? Porque te hace pensar y te hace preguntar más allá de no ser tan mecánico, sino que el por qué detrás. Entender, Ya, pero a lo mejor el ramo de filosofía, pero no la introducción a la filosofía. ah, Entonces estáis viendo una misma materia alargadamente no, cuando la a lo mejor tú filosofía, tienes que claro, yo poner creo que en la práctica. filosofía tiene que estar aquí y de todos lados, te juro. Antes teníamos ética. Yo ¿Tú tuve, alcanzaste a tener sí, ética? tuve ética y esa también la dejaría. Lo que yo sacaría, pero igual fue elección mía, porque yo decidí estar en la Universidad de los Andes sabiendo que era una universidad Opus Dei y religiosa, fue mi Claro. decisión, pero yo tuve 3 teológicos, Ok. 1 año y medio de teología. Además tuve derecho A mí me canónico. gustó teología. ¿Te gustó? A mí yo la pasé muy Sí. mal, porque tuve mucha religión también era claro, en mi colegio también muy religioso, Claro. entonces después tuve Ya derecho está ahí hasta canónico. acá ya. Sí, un poco sí. Yo reduciría totalmente los ramos, por ejemplo, yo teníamos derecho romano, historia del derecho, en todo un año, En un 2 ramos solo. que muchas Ok. veces, que son muy importantes, sí, muy, muy importantes. Pongámosle un poco más, un semestre, y después Claro. metemos más especialidad. El derecho es muy grande, es muy amplio. Después salen 4.000 abogados Sí. al año, todos sin ninguna especialidad real. Exactamente. Entonces, Esa es otra de las cosas. Que la claro, especialidad se vaya educando tempranamente y que cada año tenga su práctica. totalmente. Total. Práctica de lo que tú aprendiste durante el año. Ponte tú acá en Estados Unidos, ya no paran, que tiene su lado bueno. No paran de estudiar. Tú estudias, por ejemplo, si lo llevo a la educación, a los tiempos en Chile, tú estudias de marzo a diciembre. Pero en enero y en febrero tú tienes la posibilidad de adelantar ramos. Y si tú no haces eso, eres un mal estudiante. Entonces, o haces una práctica en enero y febrero, versus en Chile que están todos descansando 3 meses, Claro. eh,
vas a hacer voluntariados, o sea, tienes un sinfín de cosas en donde tú tienes que trabajar para ir creando tu currículum o tu portafolio para cuando ya seas una persona que va a ir a sentarse a una terna para que te escojan a nivel laboral. Totalmente, o sea, eso no existe. Y recién empieza a existir en derecho, por lo menos en tercer año, cuando uno tiene algo que se llama Jus Postulandi. Lamentablemente ese tipo de, que ni siquiera tienen tanto que ver, no debiesen tener tanto que ver con la profesión misma o vincularlo indirectamente, pero en mi universidad por lo menos era todo derecho corporativo. Era muy empresarial, que era algo que yo no me gustaba. Entonces no habían prácticas. Claro. Entonces tuve que buscar ya con un profesor que es lo máximo también y que nos ayudó mucho a buscar ese mismo tipo de pasantías en verano, pero en derecho penal. Que éramos poquitos los alumnos que nos encantaba derecho penal en la U, pero no teníamos nada donde ir, como todos se iban a Kerry, a Bofi, o sea, perdón, a Barros y Errázuriz, que eran estudios que tenían convenio con la U a hacer ese tipo de pasantía, pero en derecho estábamos ahí, en derecho penal, como, ¿qué hacemos? ¿Y tú desde esa experiencia, tú recomiendas, por ejemplo, a los jóvenes que van a matricularse en abogacía, que estudien la corriente de la universidad para escoger una universidad? Pero mira, en realidad dije totalmente, pero voy a... porque ya no tan totalmente. Ya no tan totalmente, ¿por qué? Porque al final, entre medio igual te puedes dar cuenta que no, tal vez no era lo que te gustaba. Ponte tú, yo tuve muchas compañeras que les encantaba el derecho penal y que partieron como full, voy a ser penalista también, y entre medio se dieron cuenta que no era lo de ella, que no estaban ni ahí con estar yendo a la cárcel o al centro de justicia o a ver, leyendo una carpeta investigativa de una autopsia, y no les gustaba y está bien, y tenían la opción de cambiar de opinión y cambiar, y ahora yo soy corporativa, y son felices siendo abogada corporativa. Entonces, yo lo que buscaría es que sean universidades que tengan hartos convenios como con pasantías, como variedad de pasantías más que especialidad. Para que tú escojas. Exacto, que te den la posibilidad de escoger. Ahora en la UANDES tenemos todavía, mi generación fue la que la primera en tenerlo, estos convenios con la Defensoría Penal. El verano también íbamos a trabajar a la Defensoría Penal Pública como pasantes. Entonces ahí nos llevaban a la cárcel. ¿En qué año? En cuarto año, que igual está, claro, pero sigue siendo poco. O sea, en primer año igual hay cosas que es muy poco. Por lo menos segundo, cuando ya lleváis un poquitito de background, tenéis un poquitito de rayas en el tigre, ¿cachai? Y decís, ya, voy a ir a un hospital porque me van a mostrar un poco, voy a ir aquí, empiezas de a poquitito a vivir lo que se... Y sobre todo en la juventud, hoy día, Camila, una de las cosas que a mí me pasa con los chicos es que dicen, es que me encantaría ser abogado, pero no sé qué se siente ser abogado. Ser médico, pero no sé qué se siente ser, como que tienen la necesidad de sentir, es como una semana siendo abogado, ¿cachai? Sí, y eso se puede. Oye, qué choro eso, podríamos hacer un negocio juntas. Que obvio que sí, bastaría con hacer un convenio y que vaya un alumno semanal y va viendo cómo funciona el estudio penalista, cómo hablar con un cliente, cómo redactar un escrito básico, que son cuestiones que yo salí de la universidad y ahí mirando escritos anteriores uno aprende. No tenía idea, y nadie tiene idea, porque al final... Y eso que es importante. Es lo más importante. Entonces, sí, algo que le dé amplia variedad. Y es un tema como de... Y parte desde las bases educativas, porque también desde la educación básica, preescolar, no, obviamente no van a ver niños que vayan a un día como enfermera o como abogada, pero tienes a niños sentados cuántas horas en una sala de clase escuchando la un profesor aburrido que está hablando algo con mucha pasión. Absolutamente. Entonces les mata un poco la curiosidad y llegan después. Exacto. Y de manera equivocada, porque a lo mejor tú naciste para ser abogado y está espectacular, y encontré las clases tan fome, tan aburridas, que dice, no, que las leyes no son lo mío, pero a lo mejor lo eran todo el rato, y solo lo que estaba pasando en ese momento te hizo que cambiaras de idea. También que no se queden en ese aburrimiento y que si tienen y que busquen y que conozcan directamente, que busquen, conozcan, que vayan a esos días que existen todavía. Que sean más curiosos. Despierten esa curiosidad que les mataron cuando eran niños.
Sí. indirectamente. Ay, qué pena, pero es verdad. Tú no lo hagas con tu hija, por favor. No, yo tengo, mi niña está como en otro, yo la saqué de lo tradicional ya. Mi niña es Ya, una niña Montessori. Entonces ya lleva 2 años de educación Montessori. Es genial, para mí es genial, yo la encuentro, la veo y su curiosidad como cada día crece más y le encanta y aprende me lo que su encanta. curiosidad quiere aprender en el tiempo que su curiosidad se lo pide y los materiales están Exacto. ahí disponibles. Qué mal dicho ese de la curiosidad mató al gato, ¿ah? Sí, Porque con ese tipo de dicho nos están enseñando no seas curiosa. exacto, cuando la curiosidad es tan maravillosa. Hay que, Absolutamente. y los adultos también Eh, tenemos que volver a recuperar o esto. sea, Sí, por favor, tengamos una mirada de turista siempre. Llegas siempre. a un lugar que no conocías y algo nuevo busca ese espacio o una evidencia. Cami, mira, me encantaría que como para ir cerrando, porque está tan entretenido que se nos pasa la hora, pero así Pasó volando. rapidísimo. Te voy a llevar a un escenario como extraño. Cuéntame algún caso que hayas fracasado porque no lo ganaste y que ahora tiempo después tú lo mires, lo observes y digas, el tiempo me dice que si yo hubiese hecho esto diferente o si hubiese pasado esto diferente, la identificación de dónde está el error o que los alienígenas no se cuadraron en ese momento, ¿no? ¿Qué hizo como para reparar el día de mañana en el futuro algún caso parecido? Que vi la pregunta y se me vino al tiro a la mente un caso que a mí me marcó porque no terminó como yo esperaba y que fue brutalmente. Era un caso de un niño que salió harto en la prensa también, un niño que falleció en un colegio haciendo educación física. Ok, Él él era asmático, entonces corría, lo obligaron a correr, Colegio Altamira, lo obligaron a correr y falleció el niño. No, brutal. Y los videos y ese caso, eh, nosotros llegó muy tarde al estudio jurídico donde estaban con otros abogados antes, llegamos en una etapa ok, donde había tanto que hacer, pero tan poco tiempo, ok. que tratamos de, metimos todas las diligencias, pedimos todo lo que teníamos que pedir para poder ganarlo y darlo vuelta, y, y finalmente llegamos a una instancia en que ganamos, se reaperturó una investigación, pero después la Corte lo dio vuelta por motivos procesales. Y, y yo creo que ahí el error más grande fue no haber también abarcado inmediatamente todas las distintas aristas del caso como estudio en general, porque de repente, o no haber hecho todo antes. Yo sé que tal vez no fue un error directo nuestro porque llegó tarde, pero Claro, sí, claro, tampoco de porque la familia, claramente, obviamente, sí. pero sí un error como a nivel institucional porque ¿por qué tenían que haber abogados detrás para hacer diligencias que a un fiscal se le pudieron haber ocurrido, que es la persona que llevaba la Ok, causa? ok. Y ese caso fue uno de los que más me marcó y bueno, ahora están en juicio civil. Espero que les vaya muy bien con un estudio que trabajamos en conjunto. Ok, y eso fue hace años, sí, ¿no? Sí, fue hace años. Yo llevaba como un año de titular, yo tengo 7 años de experiencia. Ya. Sí, fue bien fuerte. Es igual fue como un error, fue media tramposa mi respuesta, porque igual fue un error como externo. No, pero Pero está bien, sí, porque a lo que me gusta mucho de esta respuesta es como viste que los jóvenes a veces cuando somos jóvenes, cometemos un error, por ejemplo, y después no lo volvemos a intentar. No es ese el camino, sino que el camino es observar el error, que todos nos equivocamos, es que ni siquiera en distintas cosas, en en todo nos todo. equivocamos permanentemente. Entonces, y es la manera también de aprender.
Entonces, como ya, tengo un caso el día de mañana, yo ya sé qué podría pasar, que en ese momento no dependía, obviamente, del 100% de usted, pero yo ya sé qué podría haber hecho o qué podríamos abarcar como eso externo. Sí, de Mira, hecho, si ahora el juez hace esto, sí, es ¿cachai? norma de mi estudio actual, de hecho, se presenta la querella, se reiteran las diligencias, orden de investigar, se pide copia, se contacta al PDI, como que también es como sabemos que el fiscal prontamente va a archivar la causa, entonces hay que movernos antes. Sí. Y bueno, también voy a contar esto porque me marcó harto. Estaba yo en una academia hace un tiempo atrás, en un día de una academia. Yo ¿Ya? estaba contando algo que pasó en mi estudio. Porque ahora yo estoy en otra etapa donde me toca ser líder. Entonces, liderar un equipo es otro desafío que es totalmente nuevo y que lo encuentro genial y que estoy aprendiendo y es genial. Y pasó un evento bien complejo con una audiencia y con un abogado. Ajá. Y una compañera de la academia te voy a decir algo, deja de decir todo el rato que eres dispersa, justificando por déficit atencional, porque tu lenguaje al final crea realidades y después tu equipo lo va absorbiendo. Y esa cuestión, yo después lo fui analizando, como para atrás cuántas veces y cómo yo lo decía, y cómo yo lo trabajaba con mi equipo, y ya no está más. O sea, es una cuestión que va de un cambio interno que al final uno, sin darse cuenta, puede provocar errores en equipos, como la percepción de la realidad. Y esa persona que me lo dijo fue la guía, de hecho. Fue, no sé si te acuerdas de ese momento. Me acuerdo, me sonrojé de hecho, pero qué bueno que te Sí, sirvió, me gusta. sí, sí, totalmente. Así que gracias. No, de nada. Yo lo que le digo a todos, porque yo también pues, tengo dislexia, déficit de atención, no sé qué. No es tu Dejemos de usar realidad. O sea, no es tu... lo que tenemos en la mente como una excusa No, sí. porque te equivocaste, porque lo justifica y desde ahí no hay reparación. No, po, no. No hay reparación. Partes con una patita adelante y la otra atrás, no Sí, estás puesta adelante. exacto. Así que me encanta que te haya servido. Sí, totalmente. Camila, para cerrar el día de hoy, pero primero agradecerte, pero tengo el corazón en llamas por conversar contigo. Me encantó, creo que esta conversación nos tenemos que juntar unas 5 veces más como para conversar distintas cosas. Por favor, me gustaría que cerraras este espacio tú con un consejo para los jóvenes. ¿Qué le dirías tú a ellos? Tranquilo, nada. Van a aprender de ese error, van a aprender de ese pequeño fracaso que ustedes ven en ese momento. Es lo peor que les puede haber pasado. Que cómo no me inscribí a la PSU de historia, cómo. No, todo tiene una solución y al final todo eso te va a dejar un aprendizaje tremendo para la vida y para tu yo actual. Aprendan de los errores, nada es tan terrible, pero resuélvanlos y den un plan de acción para no volver a cometerlos. Perfecto. Con eso terminamos. Un beso para todos, un Gracias, Sofía. saludo, un Un abrazo abrazo a y todos. nada, nos vemos en el próximo capítulo. Con los deditos así. Ah, no, perdón, tengo otro, que es, espérate, que mi hija me lo enseñó, que siempre se me olvida. Ahí, no, ¿Es el corazón coreano? no, así como de whoop. Ya se me olvidó cómo era, que atroz. Lo voy a aprender y te lo voy a decir. No, Ponete así nomás para la foto. Chao, chao.